11 de febrero, 2 días después. Es de noche, una noche cerrada, sin luna. Una cierta llovizna lo moja todo, el asfalto y los céspedes. En medio de la quietud de la calle Box, comienzan a descender las aeronaves de la escolta presidencial. Inmediatamente después, la nave del presidente toma suelo junto a la acera de la residencia del arzobispo de la arquidiócesis de Washington D.C. Una residencia de aspecto neogótico, no muy grande, agradable, con su hiedra cubriendo la fachada de piedra, con su pequeña torrecilla de aire normando. La negra y reluciente y alargada aeronave presidencial detuvo sus motores frente a la fachada delantera del edificio de 2 pisos de altura. Un edificio erizado de pináculos y pequeños tejados puntiagudos de 2 vertientes sobre los que sobresalían varias chimeneas. Atléticos guardaespaldas vigilaban atentos ambos lados de aquella calle desierta y oscura a esa hora, mientras Ethan Ellsworth caminaba sumido en sus pensamientos desde su aeronave hasta la puerta abierta del caserón. Hacia el vestíbulo abovedado y lleno de mosaicos de la residencia arzobispal, bajó por la escalinata el inquilino vestido de sotana negra con bordes morados, mientras por la puerta entraba el presidente acompañado del criado de la casa. Era una cena íntima y personal. Solo el invitado y el arzobispo, un solo criado en la casa y un cocinero. El arzobispo y el presidente subieron la escalera de granito hacia el comedor. El arzobispo tenía una cara marcadamente anglosajona. 2 sonrosados mofletes ponían color en su piel blanca como la nieve. Charlando amigablemente atravesaron un pasillo flanqueado de óleos holandeses con escenas de la pasión. Dentro del comedor, los 2 hombres charlaron unos minutos antes de dar comienzo a la cena. La mesa estaba ya dispuesta para ellos 2 solos. La madera ardía en la gran chimenea. 2 candelabros sostenían varias velas encendidas sobre los manteles de lino. Norman, querría comentarte alguna cosa antes de que nos sentemos a cenar, dijo el presidente. Pensaba hacerlo después de cenar, pero no me aguanto. El presidente no era cristiano. Los cristianos eran una minoría en los Estados Unidos del siglo XXII. Pero a pesar de todo, el presidente conocía desde hace años al arzobispo, y pronto había descubierto la gran honestidad de aquel prelado. Desde hacía años era consciente de la importancia de los consejos de aquel clérigo no ligado a ningún lobby, no interesado en hacer carrera de ningún tipo. Si podía haber algún consejo desinteresado en Washington D.C., era el de aquel arzobispo. Y el presidente excepcionalmente le venía consultando asuntos desde hacía ya muchos años. El marco de la consulta siempre era el mismo: ir a cenar a su residencia y en medio de la cena plantear la cuestión. Entre ambos hombres, después de tantos años, existía una cierta confianza. Eran los 2 hombres de gobierno, claro que de mundos desemejantes en extremo. Mira, Norman, comenzó el presidente mientras paseaba por la alfombra azul y granate del salón. Pasado mañana se va a emitir sentencia acerca del caso de secesión. Quería preguntarte. En fin, no sé qué hacer. Si la sentencia afirma que la secesión es ilegal, entonces, ¿debo comenzar una guerra civil? California ya ha dejado bien claro que solo cederá su soberanía después de que su Guardia Nacional haya resistido hasta su último hombre. Por lo menos eso es lo que han dicho en los discursos una y otra vez, y probablemente así será. No creo que las masas luchen por la independencia. Quizá parte de la Guardia Nacional sí, pero la población no intervendrá. Me refiero a que de un modo armado no. Vamos, creo yo. Los sondeos de opinión eso indican. Tampoco creo que lo hagan. La población civil quedará al margen, pero si entramos hay que entrar a por todas. Si no estoy dispuesto a ir hasta el final, es mejor que no envíe a las divisiones concentradas en la región de las grandes llanuras.
De momento, la apelación de California al Tribunal Supremo me ha dado tiempo para meditar bien el siguiente paso que yo deba dar. Pero después de la sentencia ya no habrá tiempo, y ahí está mi dilema. Después de la sentencia, ¿debo declarar la guerra contra el Estado secesionista? Dudo. No sé qué hacer, la verdad. Siempre he pensado que la solución de todo esto debe ser política, pero es evidente que si no restauramos nuestro control federal, la independencia se irá consolidando. En ese momento sonó el teléfono móvil del presidente. Discúlpame un momento. El presidente detuvo su paseo por el salón. La cara de preocupación se fue haciendo evidente conforme la conversación telefónica seguía su curso. El arzobispo trató de mirar a otro lado para no ponerle nervioso. El presidente colgó. Me acaban de comunicar que el Congreso de Utah acaba ahora mismo de aprobar la secesión de los Estados Unidos. ¿Debes, por tanto, retirarte? No, ya nos lo esperábamos. Todo esto no nos coge de sorpresa. El Congreso de Utah lleva todo el día reunido en sesión. El gobierno federal no hará nada hasta recabar la legitimidad del Tribunal Supremo. Lo de Utah era tan previsible que las medidas que había que tomar ya las tomamos ayer por la tarde. Mañana haré una declaración institucional y ya está. El arzobispo se sirvió un poco de té caliente de una tetera ya preparada en una mesita junto a una ventana, escuchando las interminables quejas de su invitado acerca de lo insostenible de la situación. Mientras Ellsworth continuaba con sus lamentos presidenciales, el arzobispo, sin dejar de escucharle y con la taza en la mano, miró a través de los vidrios de la ventana emplomada en rombos. La residencia arzobispal estaba rodeada discretamente por un ejército de escoltas del servicio secreto de la Casa Blanca. Hombres enfundados en gabardinas, en abrigos elegantes, hacían guardia alrededor del lugar con suma discreción. Aquella guardia pretoriana tecnológica, aquella guardia de corps vestida de abrigo y corbata, atisbaba los más pequeños movimientos en más de 400 metros a la redonda. Ni un solo coche ajeno a la zona residencial, ni un viandante. Nada ni nadie podía aproximarse en aquel lugar. Los dos hombres del interior charlaban tranquilamente, pero fuera más de 2 centenares de ojos estaban permanentemente alerta. El arzobispo dejó de mirar por la ventana. Entonces ya conoces mi dilema, Norman. Sírveme un poco de té. La guerra será fácil, pero será una carnicería. Habrá que aniquilar a decenas de miles de soldados de la infantería californiana. Eso es lo que necesita el nuevo Estado soberano. Mártires. Y nosotros se los vamos a proporcionar. Ellos están dispuestos a morir. El Capitolio me urge a que el mismo día que conozca la sentencia se restablezca el imperio de la ley federal en esas tierras. Bien, reconozco que es un tema complicado. No me extraña que estés pidiendo consejo a personas independientes, porque es un asunto complicado hasta para los expertos en moral. Mira, te voy a dar mi opinión, pero tómala como una opinión personal. Y por lo tanto, como una opinión, puede estar perfectamente equivocada. Claro, continúa. El presidente se sentó por fin en el sillón enfrente del arzobispo junto a la ventana. Particularmente te diré que soy unionista. Creo que esta gran nación fue fundada sobre una espléndida fe en Dios, y que Dios la bendijo y la hizo prosperar, entre otras cosas, para contener en el viejo continente la tiranía fascista primero y la comunista después. Nuestra historia es gloriosa y me siento tremendamente orgulloso de ella. Una secesión en un país únicamente se puede provocar por razones que sean objetivamente gravísimas, razones que en esta situación no veo por ninguna parte. Luego me dices que vaya a la guerra, le interrumpió su invitado con ojos sumamente atentos a la cara del arzobispo. Pues no, creo que esta nación se mantendrá unida por la libertad, por la concordia y el respeto mutuo, pero no por la guerra. La sangre y el odio no son buen cemento para unir los ladrillos. Más vale perder un estado, o 2 o 4, que mantenerlos unidos
dejando centenares de miles de muertos en el camino de la historia. Estados Unidos no vale ese precio, créeme. No nos estamos defendiendo contra nadie. Sencillamente nos mataremos entre nosotros. Yendo a la guerra no vamos a alejar a ningún ejército fuera de nuestras fronteras. No, no envíes tus ejércitos contra tus propios compatriotas. El presidente volvió a pasear por el salón. En los candelabros de la mesa las velas seguían consumiéndose. El carillón tocó la hora. Las 7 campanadas resonaron con toda solemnidad y contundencia. En la cocina el criado mantenía caliente la comida hasta que el arzobispo diera orden de que entraran a servirla. En esos mismos momentos California colocaba misiles antiaéreos frente a la fachada de su Congreso. Y en Utah las masas recorrían exaltadas las calles de Salt Lake City. Quizás sea lo mejor. Sí, es lo mejor, se repetía el presidente, acariciándose sus canas blancas. No voy a ceder a las presiones de los senadores. Nunca pensé que me iba a ver en una situación como esta. Ahora sé lo que sintió Abraham Lincoln. ¿Le hubieras aconsejado lo mismo? La situación era distinta. No eran tan solo unos territorios los que había que recuperar entonces, sino que también había que liberar a millones de seres humanos. Millones de seres humanos estaban secuestrados. La esclavitud es un secuestro. ¿Es lícito acabar con la vida del secuestrador? Si no hay otro modo de librar a los secuestrados. El arzobispo había acabado de hablar. Ethan sonrió en su sillón. Que sepas que me alegra mucho escuchar esto. Te puedo asegurar que me voy a ir más confortado, más seguro en la decisión que ya antes de venir aquí había tomado, y que era la de no atacar, la de dejar que pase el tiempo. Ah, bien, bien. El presidente de pronto manifestaba un evidente estado de satisfacción. Pues nada, ¿qué me vas a ofrecer hoy para cenar? ¿Otra vez pato relleno? ¿Por qué siempre me das pato? No, no, hoy tenemos pastel de pescado. Ambos hombres se dirigieron a la mesa después de llamar a la cocina. Hacia el pasillo ya se encaminaba una suculenta sopa de cebolla con queso. Audemus, jura, nostra defendere. 12 de febrero, día de la lectura de la sentencia. Por fin el día tan aguardado por toda la nación. Día al que se había llegado no sin sufrir previamente terribles tensiones y lamentables episodios. El más luctuoso de todos ellos había tenido lugar 3 días antes, cuando el magistrado del Tribunal Supremo, el unionista y admirado Samuel Hayward, caía acribillado a tiros a la puerta de su casa. El anciano, de cabeza orlada de venerables mechones canosos, con la cartera todavía en la mano, cayó literalmente cubierto de balas, expirando en pocos segundos. El presidente podía haber nombrado de inmediato a su sucesor, podía haberlo hecho al día siguiente, pero todos le hubieran acusado de haber colocado un nombre a favor de sus ideas. Aquel nombramiento hubiera viciado la sentencia a los ojos del pueblo americano. Nadie sabía que aquel magistrado era unionista. El presidente Ethan lo sabía por los buenos oficios de su amigo togado Bernard, el presidente del tribunal. Pero bien claro estaba que los 2 magistrados a favor de la secesión habían informado al gobierno rebelde de California. Los más maquiavélicos sospechaban que el gobernador de California había decidido atentar contra su vida, sabiendo que el presidente designaría un sustituto, y el Congreso lo refrendaría de inmediato en un tiempo récord. Sin duda, al fallecido magistrado le sustituiría otro juez con las mismas ideas, de forma que los unionistas con todo esto no ganarían ningún voto. Pero ante la opinión pública se daría la impresión de que el gobierno federal se había entrometido en la sentencia. La correlación de votos seguiría igual, pero se habría logrado dar una impresión de ilegitimidad al fallo. Pero se iban a llevar una sorpresa, contra todo pronóstico. El presidente estaba dispuesto a guardar las apariencias,
y dejaría vacante el puesto hasta después del fallo. Técnicamente se alegó que todo el proceso para una nueva designación llevaría tantos meses que resultaba imposible cubrir esa vacante. Era cierto que normalmente se necesitaba mucho tiempo para alcanzar un consenso para cubrir una vacante. Pero en este caso los líderes de los dos partidos le telefonearon a Ethan y le dijeron que si quería podía tener un nombre de compromiso en menos de 10 horas. Pero el presidente se negó. Había que mantener las formas. Todo debía tener una impecable apariencia de legalidad. Muchos se preguntaron de qué lado estaba realmente Ethan al tomar esa decisión, pero no sabían que él contaba con el recuento de votos provisional que le daba su amigo Bernard. No era a causa de su honestidad por lo que respetaba las formas, sino que precisamente su exceso de deshonestidad era lo que le daba suficientemente tranquilidad como para guardar las formas. Los congresistas más o menos barruntaron qué era lo que pasaba, e insistieron en que no se suspendieran las deliberaciones por este hecho. El Congreso quería una sentencia ya. Querían que el orden se restaurara a la mayor brevedad posible. Eso sí, desde entonces las medidas de seguridad alrededor de los magistrados se habían incrementado hasta el mismo límite de lo posible. 4 grandes dirigibles militares de forma esférica estaban suspendidos sobre el edificio del Tribunal Supremo, con sus sistemas antibalísticos barriendo todo el espacio aéreo de las proximidades. Los misiles aire-aire estaban siempre a punto para interceptar todo aquello que violara el espacio de exclusión aérea. Había llegado el día de la sentencia. Los ahora 8 magistrados hicieron su entrada en la sala de sesiones. Todos los presentes se pusieron en pie. En el centro de la sala, en el pasillo, entre los bancos, habían situado una cámara de televisión. El fallo sería emitido en directo únicamente al despacho oval. Los 8 magistrados se sentaron. El presidente del tribunal directamente y sin ningún comentario procedió a hacer lectura de la sentencia votada 6 minutos antes. El Estado de California contra el gobierno federal de los Estados Unidos de América. Demanda declaración de ilegalidad de la no aceptación del derecho de secesión de un Estado. Sentencia. Punto primero. Los Estados Unidos, legalmente hablando, desde 1776 son una persona jurídica, y esa persona jurídica posee una serie de derechos sobre unos territorios. De ahí que la pérdida de una parte de su territorialidad implica necesariamente la pérdida de unos derechos. Ante cualquier tribunal del mundo, la sustracción de los derechos de una parte por la acción de una segunda parte que actúa de forma unilateral siempre será un acto ilegal. Punto segundo. Es cierto que todo aquello que no está prohibido está permitido. El silencio de la ley debe entenderse como permisión y no como restricción, pero con una salvedad. Eso es así siempre y cuando que esa acción no legislada no suponga un perjuicio para los derechos reales de otra persona, sea éste persona física o jurídica. Es así que la pérdida de una porción de la territorialidad supone una pérdida de unos derechos para los Estados Unidos. Luego, este tribunal considera que procede crear jurisprudencia en este caso a pesar del silencio de la ley en orden a salvaguardar los derechos de la parte afectada. Punto tercero. Acerca de la cuestión de si está implícita la perpetuidad de la existencia de una nación soberana una vez constituida ésta, o si por el contrario se admite la cesación parcial o absoluta de esa soberanía. Este tribunal entiende que si no se dice nada en contrario, la unión que conforma una república soberana e independiente ha de entenderse como una unión indefinida e incondicionada. Punto cuarto. Lo más que pueden alegar los que pretenden la secesión de un territorio es que este punto es algo debatido dentro de la filosofía del derecho constitucional. Aun suponiendo que esto fuera así, es decir, que este tema careciera de consenso entre los juristas, este tribunal no puede hacer otra cosa que atenerse a lo que dicta la ley. Y la ley que rige a los tribunales de esta nación dicta la protección de los derechos, siendo los derechos territoriales uno de ellos.
y por tanto, si en el futuro se procede según el curso establecido por la Constitución de los Estados Unidos para añadir un artículo a la misma que permita o prohíba la secesión de un Estado, este tribunal aplicará la permisión o la prohibición que dicte la ley en ese caso. Hasta entonces, el silencio de la ley no puede entenderse como una permisión para lesionar los derechos ciertos de la nación, ya que esos derechos de la nación acerca de la territorialidad son objetivos e indudables, mientras que el derecho de secesión es, en el mejor de los casos, materia discutida. Solo la letra de una futura hipotética ley determinaría el modo y límites de la cesión de esos derechos de la nación sobre un territorio, así como sobre las personas y sobre bienes circunscritos en ese territorio. Punto quinto. Esta sentencia tampoco insta al Congreso de los Estados Unidos a que emane una ley que regule el derecho de secesión, sino que este tribunal lo único que expresa es que si algún día se produce esa cesión de derechos territoriales, esa segregación habrá de hacerse según lo que determine la ley, y no según una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Pues según la ley, el Poder Ejecutivo carece de la potestad de segregar parte de la territorialidad de la nación, contando solo con atribuciones para defender esa territorialidad y para aplicar allí los poderes que la Constitución le atribuye. Punto sexto. Dado el ordenamiento legal existente hoy en día, dado que hay una lesión de derechos en esa acción de secesión, este tribunal no puede aceptar una acción que el Congreso del Estado de California ha tomado por su cuenta, yendo más allá de sus atribuciones. No son los habitantes de un territorio porción de los Estados Unidos los que pueden decidir acerca de la soberanía del territorio que ocupan, sino el conjunto de los Estados Unidos, y no bajo un procedimiento administrativo, sino solo de acuerdo con las leyes que posee como nación soberana. Por todo lo cual, atendiendo a las razones antes expuestas, declaramos nula a radice esa determinación del Congreso del Estado de California. Punto séptimo. Por tanto, este tribunal insta al gobierno federal de los Estados Unidos de América a que restaure el orden constitucional en el Estado de California, realizando los actos de fuerza que sean necesarios para ello. Actos de fuerza que no requerirán de ninguna aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos, ya que no se declara la guerra a ninguna nación extranjera. Punto octavo. Este tribunal insta asimismo a la Fiscal General de los Estados Unidos a que inicie pertinentes querellas judiciales bajo la acusación del delito de rebelión contra todos aquellos que hayan realizado actos de secesión, usurpación de derechos constitucionales o apropiación de bienes federales. La apropiación de bienes federales no ha de ser considerada en este caso como un acto singular de robo, sino que se ha de entender englobada en una acción general de sedición, y por tanto tal acto ha de ser tipificado como un acto de rebelión. Punto noveno. Considerando que los hechos que han tenido lugar en California desde el 4 de enero del presente año han producido una serie de perjuicios y delitos, considerando que la lesión de estos derechos de los Estados Unidos de América que han tenido lugar desde el 4 de enero del presente año en el estado de California no se ha realizado de buena fe, sino por cuenta y riesgo de los usurpadores de estos derechos constitucionales, establecemos que los delitos de rebelión deben ser considerados como cometidos desde el momento en que se perpetraron, y no desde la emisión de esta sentencia. Queda sentenciado así por este tribunal en Washington, Distrito de Columbia, a 10 de febrero de 2180. El juez había acabado de leer el fallo. Miró al público. El silencio en la sala era total. Dio un golpe de mazo. El juicio estaba concluido. Volvió a mirar a la concurrencia de la sala y por fin echó su sillón hacia detrás y se levantó. Los otros 7 magistrados togados de negro, solemnes, se levantaron también y salieron. Justo en el momento en que desapareció el último magistrado, todos los periodistas que estaban en la sala salieron en estampida hacia la puerta. Por los pasillos, todos los corresponsales se dirigían a la carrera hacia la salida. Por las escaleras principales de la fachada bajaron a toda velocidad. Cada uno de ellos se colocó delante de la cámara de su canal televisivo.
Aquí y allí los ayudantes hacían con los dedos el gesto de contar hacia atrás, 3, 2, 1, en el aire. Y cada corresponsal, justo antes, se colocaba el micrófono, se arreglaba el flequillo y daba por fin la gran noticia. Cientos de periodistas se iban incorporando al directo de todas las cadenas, interrumpiendo todos los programas. Ni una sola cadena en toda la nación retransmitía otra cosa que las palabras del Tribunal Supremo. Señoras y señores, y una corresponsal de color con un gran micrófono azul miraba con respiración agitada el reloj de su muñeca. Hace 1 minuto y 10 segundos el Tribunal Supremo ha emitido sentencia. La secesión es ilegal. Y no solo eso, el gobierno federal es conminado a restaurar el orden constitucional por la fuerza si es preciso. Con la mano firme en el timón. 2 de marzo. Ethan Ellsworth vestía prendas de caza en tonos verdes de camuflaje, todas de marca, las más caras. Alrededor de él, 20 multimillonarios, armados con fusiles. Al viejo Ethan le gustaban aquellas cacerías de ciervos en el Parque Nacional de Rocky Mountain, en Colorado. Conocía aquellas montañas como la palma de su mano. 20 años llevaba haciendo excursiones a lo que él denominaba su lugar favorito de la tierra. La mañana había transcurrido. Ya habían cobrado unas cuantas piezas, y enseguida estuvo preparado un fuego donde asarlas. Un almuerzo bajo el cielo descubierto, una comida de ciervo asado y jabalí, además del burdock, huevas de trucha y esturión ahumado que la experta treintena de sirvientes se habían aplicado en preparar. Aquello era como un almuerzo en Windsor, pero con álamos y abedules rodeando el suelo alfombrado de hierba. Claro que aquel equipo de criados culinarios era nada en comparación con el ejército semioculto de guardaespaldas apostados a distancia. Los servicios personales de protección de los 20 millonarios engrosaban las filas del equipo de seguridad presidencial. Eso sin contar con que cada vez que el presidente iba de cacería a ese parque nacional, el día previo un satélite reconocía la zona que iba a transitar en busca de objetos metálicos, emisión de ondas o cualquier cosa que levantara sospechas. La cacería había sido, como siempre, un tiempo agradabilísimo para Ethan. Francachelas, buena camaradería, ejercicio físico con gusto y confidencias entre trozo y trozo de asado. Pero Ethan le había dado por recordar en toda la cacería sus años jóvenes, con una mezcla de satisfacción por lo conseguido y de nostalgia por lo perdido. Aquella cacería, aquel club selecto de hombres poderosos que se ponían la mano en el hombro y reían, era un poco como la constatación de que había llegado a la cumbre, de que estaba justo en el lugar al que le había costado una vida llegar. Estar allí costaba una vida, sí, y él era uno de los elegidos. En las caminatas en silencio, a la busca de la presa, pensaba: cuando eres joven, siempre piensas que hay que cambiar el sistema. Debe ser una cuestión hormonal, pero que para hacerlo hay que estar lo más alto posible. Pero para cuando llegas a lo alto, el sistema te ha cambiado a ti, y ya solo buscas llegar a la cima como un buen montañero. Al final, el ideal se ha quedado en las laderas de la base de la montaña, y la política se convierte únicamente en mero montañismo. Ciertamente, los que llegamos aquí, llegamos amaestrados, adiestrados y amansados. Esto debe haber ocurrido desde los tiempos cavernarios. Supongo que el amo de la cueva debía sentirse hinchado por esa sensación de dominio. Debe ser eso que dan en llamar la ley de la vida. Sí, es la ley de la vida. No hay que darle más vueltas. La ley de la vida, la ley de la selva. Quizá nosotros mismos somos la selva. En lo único que no se ha cumplido la ley de la vida es en que esta oveja que soy yo no ha encontrado su pareja. Se suponía que cada oveja encuentra a su pareja. Eso me repetía mi niñera desde niño. Pero no ha sido así. No he encontrado a nadie para acompañarme en el viaje de la vida. O más bien, encontré a demasiadas,
y por eso ninguna oveja se convirtió en mi media naranja. Soy soltero como casi toda la población. Ahora casi me arrepiento de no haberme casado. He situado bien a mis 3 hijos. He llegado a la cima bien solo. Al menos mis amigos son buenos amigos, y mi buena amiga Sophie, que siempre me dice la verdad y que ahora luce su reluciente fusil sobre el hombro, ya me ha confiado otra de sus advertencias al comienzo de la subida al bosque. Sophie es una de mis mejores amigas, y uno de los mejores pájaros de mal agüero que vuelan alrededor mío. Si haces la guerra a California, pasará esto, pasará lo otro. Después de las sombrías palabras de Sophie, casi no me sostenían las piernas en mi subida por la ladera de abetos. Estaba agotado. De todas maneras, ya le he dicho a Sophie que si no he enviado mis ejércitos hacia California, no es por miedo, sino porque estoy convencido de que ese no es el camino. No quiero tener un Vietnam dentro de los Estados Unidos. No quiero pasar a la historia por ese motivo. Jamás emprenderé una guerra en suelo americano, contra ciudadanos americanos. Todos esperaban la guerra, y les he dado la paz. El bosque y las bromas me hicieron olvidar los problemas que había dejado en el Distrito de Columbia. Ahora sentados en mitad del bosque almorzábamos. Comentarios informales, bravuconadas y mejorable ambiente. Bueno, ¿qué tal las cosas por Capitol Hill?, preguntó Max McGregor, presidente de la corporación Dextrom, que ahora estaba a mi lado devorando una bien asada pata de ciervo. Bueno, ya sabes, le contesté con mi pedazo de carne de ciervo, mucho más pequeño, y mi trozo de pan en la mano. Pensé en dejarlo en ese ya sabes, pero después, imitando graciosamente un cierto acento rural, continué. Unos te dicen una cosa, otros otra, pero al final mando yo. Todos rieron sinceramente. Les contemplé mientras reían, mientras hacían bromas. Comían con buen apetito al lado de esos árboles de 20 metros de altura. Allí sentados sobre el suelo comían carne un par de senadores. Más allá, el representante de la mayoría republicana y al lado de la mesa de canapés, 3 prometedores secretarios de agencias federales. Les miraba y comprendía lo que le repitió su viejo profesor de Derecho Político en la universidad. El poder, en cualquier época, en cualquier sistema, no representa a nadie, solo se representa a sí mismo. Los actos de poder están encaminados a perpetuarse en el poder, a consolidar su poder y a reproducirse en el poder. El fin que busca el poder es el poder en sí mismo. La sociedad se ha hecho demasiado extensa. Estados Unidos son habitados ahora por más seres humanos que los que habitaban todo el planeta en el siglo XVIII. La corrupción y la inseguridad ciudadana son el problema real que subyace bajo esta secesión. Los pensamientos de Washington venían a la mente presidencial mansamente, sin ansiedad, pero como un arroyo del que de vez en cuando se oye su rumor. Los ojos de Ethan miraban a la hoguera que se había prendido en el centro, pero sus pensamientos iban y venían a los grandes asuntos. No solo a los grandes asuntos de la política, sino que en ese rato le había dado por revisar el camino entero que había tomado su país. En los antiguos poblados puritanos, reflexionaba Ethan, las aldeas eran pequeñas. Todo el mundo vigilaba a todo el mundo. Ya no es posible. Esto es una macrosociedad en la que la seguridad se ha dejado en manos de cada cual. La seguridad en las calles está por los suelos, aunque la economía va bien. La política está corrompida, pero las finanzas van bien. En las antiguas poblaciones puritanas, todos en la aldea tenían conciencia, quizá a veces demasiado estricta, pero tenían conciencia. Conciencia del bien y del mal. El gran hermano era la conciencia de cada uno. Ahora todos piensan que la conciencia es un pesado lastre judeocristiano, una reminiscencia de pesados estadios evolutivos. Es un poco como el apéndice en el intestino. Extirparlo evita problemas. Estados Unidos se fundó bajo el entusiasmo por unos valores. Después del postmodernismo ya no hay valores, con excepción de los bursátiles. La nación es hoy día una gran asociación corporativa de intereses. Se espera de ella unos aceptables niveles de libertad, de seguridad y de eficiencia.
Eso es ser presidente de los Estados Unidos de América hoy día. El encargado de mantener unos niveles aceptables en todos los indicadores. Bueno, no estoy entusiasmado con el papel que he hecho en estos 8 años, pero tampoco estoy descontento de cómo lo he hecho. No lo he hecho bien del todo, pero otros lo hubieran hecho peor. Tampoco lo he hecho tan mal. En fin, con el lastre de la conciencia, o sin él, hoy estaba en aquel bosque de Colorado y mañana por la tarde estaría en la Metropolitan Opera House, escuchando con la aristocracia neoyorquina El Barbero de Sevilla. Esta manada de millonarios enfundados en sus chaquetones que me rodea me tranquiliza. Formamos un grupo y he seguido las reglas del grupo. Y así he llegado a donde he llegado. Más vale que vuelva a centrar mi mente en la casa. Además, sin yo notarlo, Lorena se me ha acercado por detrás. Me ha puesto la mano en la espalda y como siempre, tras un minuto, ya me está pidiendo algo. No le diré directamente que no, jugaré un rato con ella. La escucho aparentando mediano interés. Tras un minuto de monosílabos míos, respondo. Querida Lorena, ya sabes que no debo intervenir en un asunto que compete a la Comisión de Valores. Pero bueno, haré lo que pueda. Seguimos andando todavía 20 minutos más. Hicimos un alto. Los árboles altísimos, el aire fresco, con olor a resina, el paisaje que veíamos desde ese valle, con grandes peñascos coronando una cadena de montañas. Todo era una invitación a sentarnos un rato en el suelo y recobrar fuerzas contemplando la naturaleza que teníamos delante. Yo me había ido un poco más alto, a una roca, quedándome a 20 metros del grupo. Por otra parte, bastante disperso también. Tras un par de minutos se sentó a mi lado una de mis principales asesoras, un poco gruesa, de mirada de águila. Sabía que se había sentado a mi lado para decirme algo. Pero tardó 3 o 4 frases en entrar en materia. Le molestaba sacar asuntos serios en mi tiempo de descanso. Aún así, con decisión, pero costándole, dijo: Señor presidente, me están llegando mensajes un poco contradictorios. ¿Contradictorios? Quizá debería decir extraños. Seguí mirando a los altos peñascos de granito que tenía delante de mis ojos. Ella continuó. Me llegan noticias distorsionadas de que algo está pasando con la subdirectora de la CIA. Algo referente a un informe que el Servicio de Decodificación del Pentágono le hizo llegar, pero que no aparece por ninguna parte. No sé. Por otro lado, pero en relación a esto, resuenan ecos, todavía muy difusos, de que Europa está invirtiendo grandes sumas de dinero para tratar de influir en el estamento político. No sabemos exactamente para qué, pero todo parece indicar que tienen su vista puesta en las próximas elecciones presidenciales. Lo que nos faltaba. No se trata de una casualidad. A río revuelto, ganancia de pescadores. Cuantas más turbulencias suframos nosotros, más posibilidades tienen ellos de aumentar su capacidad de influencia en Washington. Pero todavía no queda claro qué es lo que están haciendo o qué pretenden en concreto. ¿Estás segura de que tienen algún interés en las elecciones? De momento todo es muy inconexo, pero lo que es seguro es que hemos detectado demasiados mensajes mencionando las fechas cercanas a ese día. Mensajes que muestran un incremento de transferencias bancarias y traslados de agentes para los meses anteriores a las elecciones. Al principio no nos dimos cuenta, pero ahora es innegable que algo se está moviendo en la sombra. Me relajé mirando las montañas, el valle, el cielo azul. ¡Qué gran país es este! Podríamos andar por estos bosques durante días y lo encontraríamos tal cual los vieron los primeros exploradores. Ellos nos recuerdan lo que fue esta tierra antes de que llegáramos nosotros. Lorena vuelve a aproximarse. Confío en que no me vuelva a sacar el tema de la Comisión de Valores. Mi asesora ya no tiene nada más que decirme. Más vale que me ponga en pie antes de que esta señora que viene se siente aquí y me vuelva a dar la murga con el tema de antes. Muy bien, señores, ustedes dirán, dijo el presidente sin mucho entusiasmo. Lorena, ¿qué te parecen estos macizos? Ah, que son impresionantes. Al día siguiente, por la noche. En el intermeso
de El Barbero de Sevilla. Todos salieron un rato a estirar las piernas y a charlar un rato. La alta burguesía de la Gran Manzana estaba radiante de glamour. Fracs negros, trajes de noche, perlas y rubíes por doquier, camareros ofreciendo bandejas deliciosas de bocaditos de caviar sobre cola de langosta. En medio del gran salón, el presidente charlando, saludando aquí y allí, aunque en realidad lo que le apetecía era estirar un poco las piernas antes del acto tercero. Había mirado el libreto. Todavía quedaban 3/4 de hora. Lo cierto es que se encontraba relajado, y la audición le descansaba. Todos creían que su asistencia a actos como aquel era parte de su trabajo, y que como tal los aceptaba con resignación. Pero no, en esos actos se encontraba en su salsa, como pez en el agua. Pronto se apartó hacia uno de los largos pasillos de relucientes lámparas de cristal tallado del Metropolitan. Le apetecía pasear, y aquel pasillo era perfecto, aunque no tan perfecta la compañía que iba a su lado. Y es que Deborah Goldsmith, con su petición de hablarle a solas, le había dado la excusa para alejarse del vestíbulo y dar el paseo, pero a cambio tenía que pagar el precio de escucharla. Deborah era la presidenta de la fundación Flag and Patriot. Ella y otros 2 invitados se apartaron con el presidente hacia uno de los amplios corredores. Detrás de ellos, una docena de guardaespaldas bloquearon discretamente el acceso a ese pasillo. «Señor presidente», dijo Deborah con gesto tenso, «¿hasta cuándo se va a posponer la guerra?» Ethan Ellsworth no se impacientó lo más mínimo. La gente común no suele comprender que los políticos no quieran hablar de política en sus ratos libres. No entienden que es como pedirle a un agricultor que en su tiempo de ocio se dedique a la jardinería. Aquel descanso no era el momento adecuado para preguntarle eso. ¿Es que ella no lo comprendía? ¿Cómo esa mujer y sus 2 acompañantes eran un mero pretexto para alejarse de la recepción y pasear? Se tomó la pregunta con la tranquilidad del que tiene decidido oír e internamente desconectar. Y así el presidente le fue escuchando un buen rato, con una cara neutra, que no le comprometiera demasiado. Era propio de su oficio atender con paciencia infinita a la gente. Al fin y al cabo, ahora lo importante era andar. Las largas horas de despacho le habían enseñado la capacidad de escuchar con un estoicismo admirable. A veces podía incluso escuchar y al mismo tiempo desviar sus pensamientos hacia asuntos que le distrajeran. Al final, después de muchos monosílabos, después de muchas frases cortas, el presidente creyó que era el momento de decir algo más para no parecer descortés. Porque Ethan era de los que piensan que no hay que ser descortés ni en el mentecato. Así que, con toda la tranquilidad de un padre que habla a sus hijos, les dijo a los 3 palabras afables dentro de lo políticamente correcto. Pero Deborah no solo le interrumpió varias veces, él le había escuchado, sino que además le habló con un descaro al que no estaba acostumbrado. Así que Ethan finalmente se cansó y dijo: «Ya les he explicado que no insistan, señores. Todos quieren guerra. Hasta la retórica de los secesionistas me pide guerra. Pero no les daré el gusto. Quieren mártires, pero se los negaré. Querrían esos rebeldes descabezarse contra una dura pared. Pero seré un colchón. Si los rebeldes buscan un Lincoln, mucho me temo que se van a encontrar con un político. Al frente de la Unión hay un político, no un general. Las batallas se ganan mejor en el foro que en los campos de batalla. La poderosa Unión aparecerá ante todos como la víctima, y les voy a hacer a ellos quedar como los culpables de prepotencia. ¿Cuánto creen ustedes que le costaría al Goliat federal arrasar a este David californiano? Pero no estoy dispuesto. No me da la gana empezar esta masacre. Todo lo arreglaremos políticamente. La opinión pública ha de sentir compasión por Goliat, y esa compasión la alimentaremos hasta que todos pidan la cabeza de David. Pero no le daremos gusto al pueblo. Todo lo arreglaremos de un modo político. Ese es nuestro trabajo. Trabajo de especialistas en el arte del entendimiento y el compromiso. De más joven hubiera apoyado lleno de pasión la política de mano dura. A mi edad, hace tiempo que he decidido no añadir ni una pequeña porción más de sufrimiento a este mundo. Además, la guerra, económicamente, siempre es un mal negocio. Al acabar de hablar el presidente, los 3 miembros de la Fundación Unionista le siguieron presionando. Tras seguir hablando un par de minutos más,
Ethan se dio cuenta de que era inútil dialogar con ellos. Trató de explicar su postura un poco más, pero nada. Simplemente le estaban presionando. No había posibilidad alguna de diálogo. Así que al final, sin alterarse, les dijo que no insistieran, y añadió: «Ah, un consejo. Estos días no les sugiero que escuchen música wagneriana. La exaltación de Tannhäuser no es buena para la política. Me atrevería a sugerirles que descubriesen los sencillos placeres de Scarlatti o Albinoni. Hay más arte en la placidez de una viola, de una cítara, barroca y serena, que cuando Wagner ataca con toda la artillería orquestal. ¿No les parece?» «Lo que me parece es que usted, señor presidente, va a pasar a la historia como un mediocre hombre de Estado». Estas fueron las groseras palabras del señor Hamilton, uno de los miembros de la fundación. Después de decirlas, el señor Hamilton dio media vuelta y se alejó solo e indignado por el pasillo camino al salón. Los demás se volvieron en silencio hacia el que se alejaba. Después prosiguieron su camino con Ethan entre los dos miembros de la fundación. Ethan esperaba alguna disculpa de sus dos acompañantes ante aquella salida irrespetuosa, pero nadie dijo nada. El anciano presidente, andando de nuevo, dijo: «La historia. No dejo nada para este mundo, ni un libro de memorias, ni siquiera un árbol plantado. Mi herencia será la unión, la pervivencia de los Estados Unidos como la unión de más o menos 50 estados federados formando una unidad. Nadie lo entenderá, pero sé que mi apariencia de debilidad es ahora mi mayor fortaleza». «Señor presidente», volvió a insistir Deborah en un tono seco y duro, «se lo voy a decir de un modo claro. Usted ha jurado proteger, defender y preservar la Constitución de los Estados Unidos. Si un presidente hace dejación de su obligación de defenderla, puede y debe ser removido. Defender y preservar el territorio de nuestra nación forma parte de sus deberes encomendados por la Constitución. No puede hacer dejación de sus deberes sin incurrir en un comportamiento inconstitucional. Aténgase a las consecuencias si a un par de generales les da por hacer una locura». Ethan le escuchó sabiendo muy bien que la Fundación Unionista en la práctica era un movimiento de aunamiento de voluntades en la política, los negocios y los militares, para imponer el unionismo en los círculos políticos de Washington. «Soy perfectamente consciente», dijo el presidente sin perder la compostura, «de que ustedes defenderían la Constitución a cualquier precio, incluso pasando por encima del cadáver de la Constitución. Puede ser todo lo sarcástico que quiera, pero usted al fin y al cabo es un hombre, y un hombre se neutraliza con una bala. La presidencia en definitiva vale lo que vale una bala». Este comentario del otro acompañante era sumamente duro y pretendía ser lo más hiriente posible, de una dureza que rayaba los límites de la descortesía más insolente y amenazante. Pero Ethan era incombustible e inconmovible. Su pulso no se alteró un latido. «Mire usted», le respondió Ethan, «un golpe de Estado lo dan los militares, y nuestro Estado Mayor está ahora mismo constantemente seguido por el Departamento de Inteligencia, dependiendo directamente del presidente». Y se señaló a sí mismo. «Ah, y respecto a lo de la bala, pruebe a meterle miedo a otro miembro de mi gabinete de escalón inferior. Le sugiero que lo intente con Lara Smith. Es muy miedosa. Lo de la bala le impresionaría, sin duda alguna. Es cierto que la presidencia vale una bala, pero es imposible meterle una bala entre ceja y ceja al presidente, a no ser que el director del Servicio Secreto de Seguridad Presidencial esté en el ajo. Y me consta que no está en el ajo, porque estoy vivo. El día que ese director decida cambiar sus fidelidades, ese día ya no lo contaré. Pero el hecho de que esta conversación esté teniendo lugar significa que ustedes no lo tienen de su parte. Señores, a estos niveles del poder, cuando se puede hacer algo, se hace. Y si no se hace algo, es que no se puede hacer. Pero tranquilos, ustedes son unos amateurs. Esto se aprende con el tiempo. Vamos a dar media vuelta, el tercer acto comenzará de un momento a otro». El grupo retrocedió sobre sus pasos. Sus acompañantes estaban crispados, sus rostros echaban chispas. Ya no disfrutarían nada del resto de la obra. Cuando Fígaro anima a Bartolo a que se disfrace de clérigo para sustituir en la clase de canto a don Basilio. Probablemente habían venido a la ópera solo para tener oportunidad de hablar con él, pero Ethan había sabido ignorarles de forma casi completa.
El mayor insulto es que tu oponente ni siquiera se digne a prestarte atención. Los fastidiados acompañantes del presidente ni siquiera sospechaban que aquella conversación había tenido lugar porque a Ethan le apetecía salir de bullicio del salón para andar. Ya lo único que les hubiera faltado por saber. Bien sabía Ethan de qué le iban a hablar los tres integrantes de esa fundación. En el fondo le daban pena. Ellos, como tantos otros, se tomaban las cosas muy a pecho y sufrían con ello. En la mente de los dos que le acompañaban hervían todo tipo de venganzas y confabulaciones. Desafortunadamente, ellos mismos eran conscientes de que no podían hacer nada. Ethan Ellsworth continuó la conversación como si tal cosa, sobre otros temas, pero como si no hubiera pasado nada. Aquel viejo de patillas blancas tenía su piel política curtida como ninguno. Es más, durante el trecho de regreso al salón les iba comentando la calidad del cristal tallado de las lámparas. Se detuvo ante un par de cuadros, después miró su reloj de bolsillo de oro. En su interior, Ethan pensaba que eso era lo bueno de ser el presidente, que si llegas tarde a tu butaca, el director, por deferencia, no empieza el siguiente acto hasta que llegas. Siempre hay algún subdirector de la empresa que le susurra al oído al director de la orquesta: el presidente no ha llegado todavía. Y como quien no quiere la cosa, el director se entretiene comprobando la afinación de tal o cual instrumento de cuerda. Qué pena, pensó Ethan. Eso es lo malo. Cuando ya te empiezas a acostumbrar a ser presidente, se te acaba el segundo mandato. Maldita legislatura después de Roosevelt. ¿Por qué les daría por limitar el número de mandatos de los presidentes? 3 o 4 mandatos darían más tiempo para llevar a cabo una verdadera política, e incluso para llevar a cabo una ausencia de política. Hasta la ausencia de política tendría más coherencia si se prolongase más en el tiempo. En fin, vamos a por el Barbero de Sevilla. Cada vez que veo esta obra, de lo que realmente me acuerdo es de Bugs Bunny afeitando al cazador tontaina. 8 de marzo. El presidente serio, con las manos enfundadas en guantes negros, asistía al entierro del senador Du Bois en Trumbull, Connecticut. Detrás de Ethan estaba todo su gabinete de riguroso luto negro. Detrás de los secretarios del Ejecutivo, una hilera de marines en uniforme de gala, firmes, con cara impasible, dirigidos por un capitán cargado de galones. Hilera de cabezas rapadas con gorras blancas, escuchando los sones dulces de una compañía de gaiteros. Siempre que escuchaba a los gaiteros en actos similares, a la mente de Ethan venían imágenes de praderas brumosas en Escocia, imágenes de bárbaros cuidando de sus rebaños en interminables días de frío y lluvia constante. Tierras salvajes tan distintas a ese césped cuidado erizado de losas verticales. Un bosque marmóreo de breves inscripciones. El asesinato del senador Du Bois había conmocionado a todos. Nadie estaba seguro. Era la evidencia que recorría toda la nación. El ataúd en un carro tirado por 6 caballos negros, las palabras del oficiante, las protocolarias, 3 descargas de los fusiles. Aunque Ethan miraba hacia los 20 marines con uniforme de gala y escuchaba los gritos rudos del sargento gritando fuego antes de cada descarga, en realidad su mente estaba lejos. Esta vez ni rememoraba imágenes de las tierras de Escocia, ni se fijaba en el peso de los fusiles de los 2 soldados firmes a ambos lados de la bandera. Solo pensaba en que el día anterior el Congreso de Oregón había aprobado unilateralmente con amplia mayoría un nuevo estatus para su estado. Ahora era un estado libre de la Unión. Por lo menos, según el Congreso de ese estado, eso era así. Aquello había sido una declaración ambigua, una especie de paso previo a la independencia, en espera de acontecimientos. Allí, delante del senador asesinado, se daba cuenta de que era presidente de una nación que contenía en su seno 47 estados de la Unión, un distrito de Columbia, un estado libre asociado, Puerto Rico, y un estado libre de la Unión, Oregón, sin contar con 2 estados, California y Utah, en franca rebelión. Todo estaba preparado para estallar, solo se necesitaba una chispa. Ethan sabía que lo único que había pedido era tiempo para reconducir las cosas, pero cada vez se lo ponían más difícil. Aún así, todo sacrificio, toda espera,
Valía la pena si con ello se evitaba una conflagración. ¿Cuál era el precio que una nación podía pagar para evitar una guerra civil? Se estaban acercando a ese límite, al límite de lo que una nación podía tolerar. De todas maneras, si finalmente había que intervenir, cuanto más se tardase, más predispuesto estaría el pueblo a aceptar la medicina, por amarga que fuese. En cualquier caso, prefería enterrar a varios senadores más y resistir a tomar decisiones que supondrían la muerte de decenas de miles de personas. Allí, rodeado de 4 congresistas, estaba el senador Sheikh Abud. Ethan notó reprobación en su mirada. No era ese el momento, ni el lugar para una mirada así, pensó Ethan. Siempre había sido un hombre ordinario y descortés. Lamento, yo el primero, este goteo de muertos. Pero mis palabras ante la sesión conjunta de las 2 cámaras fueron claras. Los problemas políticos se tienen que tratar de resolver con soluciones políticas. Todos los congresistas y senadores lo oyeron. No me anduve con rodeos. «Cobarde», me gritó desde su asiento el senador Sheikh Abud. No me extrañó. Había tantas fuerzas financieras que me pedían que resistiera. Él era la voz de esas fuerzas, de esos lobbies. Grandes grupos económicos me insistían para que restaurara el orden a cualquier precio. Otros grupos me presionaban para que dejara pasar unos meses antes de empezar el infierno. A mí, ante todo, lo que me importaba era preservar las vidas de mis compatriotas que había jurado salvaguardar el día que tomé posesión de mi cargo. Un oficial de uniforme negro cargado de condecoraciones se arrodilla ante la desconsolada viuda y le entrega doblada la bandera que cubría el féretro. Después el presidente se acerca, toma su mano, le dice unas palabras. Un grupito de fresnos y alerces detrás de los familiares. El cielo encapotado. La bandera de la compañía de marines escoltada y ondeando. Todo formaba un cuadro lleno de melancólica belleza. El presidente, seguido de su gabinete, se dirigía ya hacia la salida del camposanto, cuando por detrás se acercó su nada amado vicepresidente. Su nada amado vicepresidente. Una persona impuesta por el partido, su ambicioso segundo. Un hombre que tenía una pésima idea del presidente Ellsworth, quizá no tan mala como la que Ellsworth tenía de él. Se acercó al presidente. No se veían desde hacía muchos días. Ethan, creo que deberíamos hacer algo respecto de los 2 miembros del Departamento de Recaudaciones Federales que están prisioneros en Los Ángeles. Vamos, vamos, prisioneros, qué palabra tan fea y tan desagradable. Están retenidos, pero confío en que antes de que acabe esta semana este punto de fricción se haya resuelto. ¿Y los otros 20? Los otros 20 se metieron en la boca del lobo por su culpa. Creían que por tener una placa federal en el bolsillo se iban a echar a temblar los encargados de ese archivo estatal. Fueron unos memos sacando sus pistolas y encañonando a los funcionarios de aquella oficina. No sé por qué dices que ellos fueron los imprudentes. Tú siempre has dicho que esto sigue siendo un país, que la soberanía de California no existe más que en la mente de ese Congreso exaltado y visionario. Vamos, no me vengas con esas. Ellos sabían muy bien que de facto las cosas están como están. 25 funcionarios federales están en prisiones estatales secesionistas. La gente se pregunta por qué el presidente no hace nada. La pregunta no esperaba respuesta. El vicepresidente ni siquiera le había mirado al hacerla. Ethan le miró un momento. Aquel atlético vicepresidente estaba acabado políticamente. Cada vez aparecía menos en público. Ethan ignoraba incluso que aquella era su penúltima aparición en un acto público antes de retirarse definitivamente a su rancho de Oklahoma. El presidente le miró y, como desconocía su intención de dimitir y creía que lo iba a tener que aguantar todavía muchos meses más, pensó cuidadosamente las palabras que le iba a decir. Iba a decirle algo que le doliese. Cada palabra tenía que ser una puñalada. Pero justo en ese momento le interrumpió el subsecretario de Defensa. Disculpen, pero debo decirles algo. El subsecretario llevaba su teléfono móvil en la mano sin cortar la comunicación. Ha habido un atentado en el aeropuerto de Wyoming. El ala derecha del edificio de embarque está completamente derruida.
Se estima que ha habido no menos de 800 víctimas mortales. Pásame el móvil y prepárame un discurso para dentro de 10 minutos. ¿Líneas generales? Estoy tan conmocionado como vosotros. Este es un gran país, la bandera, nuestro pasado común. Debemos mantenernos firmes. La nación entera está a prueba. Seamos dignos del momento histórico.